cada loco que aparece. Día tras día. Ah, qué maravilla. Tú eres el Señor. Oficial, mire ahí. ¿Qué pasó? Allí. Amén, gloria a Dios. Les saluda el hermano Joaquín Cid aquí en Radio Misionera Pentecostal en su programa Los Últimos Tiempos. Así que les quiero dejar cordialmente invitados en el nombre del Señor para que en este día pueda estar con nosotros, ¿cierto? Disfrutando en el nombre del Señor de esta bendición, el mensaje que en este día se va a estar compartiendo en el nombre del Señor. Les invitamos a poder seguirnos, ¿cierto? Enviarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp, de YouTube, como ahí usted lo puede ver, ¿cierto? Está nuestra cuenta en YouTube, nuestro canal. Estudios Bíblicos Pentecostales, y al mismo tiempo en esta esquinita, ¿cierto?, está cómo nos puede seguir por Facebook a través de Estudios Bíblicos Pentecostales o la fanpage, ¿cierto?, Radio Misionera Pentecostal. Así que estamos en su programa Los Últimos Tiempos, ¿cierto?, este programa que lo hacemos los días lunes en el nombre del Señor de 9 a las 22 horas, junto en el nombre del Señor a nuestro hermano Iván Ramírez. Así que en el nombre del Señor le dejamos cordialmente invitados para que usted pueda ser partícipe de esta bendición. Vamos sin más a una alabanza y estaremos de vuelta, ¿cierto?, ya con el mensaje del día de hoy. Que el Dios de paz me lo bendiga. Le saluda, ¿cierto?, el hermano Joaquín Cid en el nombre del Señor. Todo lo puedo tener, siempre confiando en Él solamente. Él nos da la vida a todos y el amor, y nos tiene un lugar más allá del sol. ¿Hasta cuándo en esta vida aquí, Señor, tengo miedo de caer en maldad? Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Palabra hoy nos lleva a pensar, nada podemos hacer sin su ayuda, porque tú eres todo para nuestras vidas, eres tu principio y fin, eres tú nuestro Dios. ¿Hasta cuándo
¿Hasta cuándo en esta vida aquí, Señor, tengo miedo de caer en maldad? Quiero entrar pronto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga grandemente. En el nombre del Señor les saluda, ¿cierto? Nuevamente acá el hermano Joaquín, en el nombre del Señor, desde Valdivia, aquí, ¿cierto? En Radio Misionera Pentecostal, en su programa, en el nombre del Señor, los últimos tiempos, en el nombre del Señor. El día de hoy, en el nombre del Señor, nosotros voy a hablar de un tema muy interesante, el cual sabíamos, Señor, ¿cierto? Que se llama los tres infiernos, en el nombre del Señor. Ese va a ser el tema del día de hoy, del cual yo quisiera hablarles, ¿cierto? En este día, en el nombre del Señor, los tres infiernos, en el nombre del Señor. Vamos a orar primeramente presentando este día, este programa, para que pueda ser de bendición en el nombre del Señor para todos nosotros. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que el Señor nos ayude en el nombre del Señor. Amén. Padre Santo, te damos las gracias en esta hora que usted nos permite llegar con bien. Te pedimos, ¿cierto?, que usted nos pueda bendecir, fortalecer y revelarnos, ¿cierto?, en el nombre del Señor, y enseñarnos tu palabra, Dios mío, que nosotros podásemos aprender de ti, Padre Santo, en esta hora. Te lo pedimos, te lo ruego en el nombre del Señor, y que una bendición pueda descender sobre nuestras vidas a través del escudriño de la palabra de Dios, pues tu palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu palabra igual nos advierte y nos dice en el nombre del Señor que por haberse multiplicado la maldad, en el nombre del Señor, ¿cierto?, la fe de muchos, en el nombre del Señor, el amor de muchos se apagará, en el nombre del Señor. Aleluya. También tu palabra nos dice, Señor, y nos advierte en el nombre de Jesús, ¿cierto?, hallaré fe cuando vuelva a la tierra. Así que en el nombre, la forma que tenemos nosotros para aumentar la fe en medio de todo esto, en el nombre del Señor, es única y exclusivamente a través del escudriño de la palabra, de recibir tu palabra y de poner atención a tu palabra. Señor, te damos las gracias por todo esto en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén, en el nombre del Señor. Así que estamos contentos, estamos gozosos en el nombre del Señor de nuevamente poder estar acá en este programa, cierto, que llevamos realizando, y le enviamos también, como reiteramos, saludos a nuestro hermano Marcelo Suárez de Radio Jesús es el Camino 106.3 FM en Santiago. Que el Señor de paz lo bendiga a él y a su familia, en el nombre del Señor. Bueno, el tema del día, lo que vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de los tres infiernos en el nombre del Señor. En el nombre de Cristo, ¿cierto? Sabemos por la palabra que la escritura fue escrita en dos lenguas, ¿cierto?, o idiomas. Primeramente el hebreo en el nombre del Señor, y posteriormente el griego en el nombre de Cristo. Esos son como los idiomas básicos que la Biblia fue escrita en el nombre del Señor. Entonces hay términos hebreos en el nombre del Señor, como el Sheol o el Seol en el nombre del Señor. Y hay términos griegos como el Hades en el nombre de Cristo, y posteriormente, ¿cierto?, se le añade términos como más hispanos en el nombre del Señor, si podamos poder entenderlo de esta manera, como el infierno en el nombre del Señor. Ahora bien, todas estas cosas, el Sheol, el Hades, el infierno, el agua de fuego en el nombre del Señor, el abismo, son elementos que se entrelazan entre sí como un todo en el nombre del Señor. Pero, ¿cierto?, vamos a ir explicándolos paso a paso en el nombre del Señor, para que vayásemos aprendiendo este tema importante en el nombre del Señor para nosotros. La introducción en el nombre del Señor, este es un librillo en el nombre del Señor que acabo de realizar estos días, estudiando aquello, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer de bendición. Introducción. En este estudio nos vamos a enfocar en analizar la estructura, ¿cierto?, y le puse un nombre para que todos nosotros lo podamos entender, del inframundo, del infierno. Es decir, poder mostrar tres importantes divisiones o secciones en el nombre del Señor, que en sí mismos componen un todo,
pero son elementos distintos que en absoluto, ¿cierto?, se necesita diferenciar para no confundirnos. En este estudio hablaremos acerca del abismo, el infierno, el Sheol, ¿cierto?, el Hades, el lago de fuego y, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Y iremos paso a paso viendo estos elementos, esperando que sea de bendición. Una cosa muy importante, ¿cierto?, como un objetivo es poder diferenciar y notar el significado, ¿cierto?, de lo que es el Hades, de lo que es el Sheol y de lo que es el infierno. ¿Serán esos las tres divisiones del infierno en el nombre del Señor? ¿O será el infierno, el lago de fuego y el abismo en el nombre del Señor, los tres elementos? Bueno, esa respuesta la vamos a ir teniendo acá en el nombre del Señor. Primero que nada, la primera parte, los significados. Por ejemplo, la palabra abismo o cima, si usted va, y muchas veces usted en el nombre del Señor escuchó, ¿cierto?, la parábola en el nombre del Señor, la enseñanza de el pobre Lázaro y el rico, donde, ¿cierto?, en resumidas palabras, para que usted lo vaya entendiendo, cuando está en el seno de Abraham, en el nombre del Señor, ¿cierto?, este hombre rico le pide, ¿cierto?, a Abraham que mande a Lázaro para que le dé un poco de agua. Y Abraham, en resumidas palabras, padre Abraham responde y dice en el nombre del Señor que había una cima. Si usted va y busca el significado de cima, va a encontrar que se refiere a un abismo. Y ese abismo era lo que impedía, lo que dividía, ¿cierto?, entre el seno de Abraham y el infierno en el nombre del Señor. Entonces había un cima, había un abismo que impedía, ¿cierto?, que los justos en el seno de Abraham pasasen al infierno, y que los malvados, ¿cierto?, que estaban en el infierno pasasen al seno de Abraham, porque había ahí un cima, había ahí un abismo en el nombre del Señor. Entonces la palabra abismo o cima en el nombre del Señor es un pozo muy profundo formado a partir de una fisura o grieta en el terreno que generalmente comunica la superficie con corriente o cavernas subterráneas. Ese es el significado de abismo o cima en el nombre del Señor. Es un pozo muy profundo en el nombre del Señor, provocado por una fisura, una grieta en el terreno que generalmente comunica la superficie con corrientes o cavernas subterráneas. El Seol o el Sheol es otra palabra importante. Y se quisiera entender, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Esta palabra Sheol usted lo va a encontrar mucho en los Salmos, en Job. En el nombre del Señor usted va a encontrar esta palabra Sheol, normalmente lo va a encontrar preferentemente, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y también se le reconoce como un lugar de oscuridad, aquel o a donde van los muertos. También es llamado el Hades griego. Hades es el significado bíblico de Hades en griego, ¿cierto? Se refiere a un lugar común de la humanidad donde se entierran los muertos. Aunque algunas personas lo asocian al infierno, muchas traducciones lo sitúan como el simple lugar donde estarán los muertos sepultados. Aquí hay algo muy importante a entender. En algunas traducciones, la palabra Hades se refiere, ¿cierto?, al igual que el Sheol, el lugar donde van los muertos. Una vez muerto. En otras traducciones se dice que el Hades simplemente es como el cementerio o la tumba, el lugar donde tú moriste, la sepultura, en el nombre del Señor. Entonces ahí hay algo para nosotros podamos comprender igual ciertas cositas en el nombre del Señor. Aunque, ¿cierto?, la mayoría lo sitúan como el simple lugar donde estarán los muertos sepultados. En la mayoría de los contextos se asocia de una manera no metafórica al lugar donde se entierra. También ese otro punto. Amén. El infierno, en algunas religiones, es el lugar, ¿cierto?, al que van las almas de las personas que mueren en pecado, sin haberse arrepentido de sus faltas, para sufrir toda clase de penalidades. En algunas religiones de la antigüedad, ¿cierto?, es el lugar o morada donde residen los muertos. El lago de fuego, ese es como el término más común y más general, y es el cual nosotros ocupamos. Nosotros sabemos en el nombre del Señor, como la palabra lo dice, en el nombre del Señor, que como el espíritu sin el cuerpo está muerto, la fe sin obra está muerta. Es decir, la muerte, en el nombre del Señor, cuando una persona muere, cuando nosotros morimos, ¿cierto?,
el espíritu, el alma, juntos, ¿cierto?, dejan el cuerpo. En ese momento ya no hay signos vitales, el corazón ya no late, en el nombre del Señor, no late, no corre la sangre, ¿cierto?, y la persona fallece. En ese mismo momento, en el nombre del Señor, ocurren dos cosas, van a ocurrir. O vienen los ángeles y nos llevan al paraíso, como le pasó al pobre, ¿cierto?, a Lázaro, en el nombre del Señor, o vienen los demonios y te llevan al infierno. Solamente esas dos cosas van a ocurrir con nuestro espíritu y alma, en el nombre del Señor. O vienen los ángeles y nos toman y nos llevan al paraíso, en el nombre del Señor, o nos toman los demonios y nos vamos al infierno, en el nombre de Cristo. Entonces, el infierno, yo quiero aquí ya ir generalizando algo. El infierno, escuchen bien, el infierno, el Hades y el Sheol es lo mismo. Es el lugar donde van los muertos, donde va el espíritu, donde va el alma una vez fallecida la persona, en el nombre del Señor. Donde van los malvados, donde van los impíos, en el nombre del Señor. Ese es el infierno. Nosotros vamos a ocupar, para que no nos confundamos tanto, la palabra infierno y lo vamos rápidamente a asociar y lo vamos a vincular, que el infierno, el Hades y el Sheol son lo mismo. Es el lugar, ¿cierto?, donde van las almas, el espíritu, ¿cierto?, de las personas malvadas que han fallecido sin Cristo, sin Dios, en el nombre del Señor. Se van al infierno. El lago de fuego es en el libro, ¿cierto?, en el Apocalipsis, en el nombre del Señor, y en otras partes más de la Biblia, pero preferentemente y más explícitamente, más claramente, en el Apocalipsis se describe como el lago de fuego como el lugar definitivo preparado por Dios, donde sufrirán tormento eterno el diablo, sus ángeles, ¿cierto?, así como todas aquellas personas cuyos nombres no aparecieron en el libro de la vida, es decir, que no recibieron la salvación de su alma mediante Jesucristo. El lago de fuego es el lugar definitivo, ¿cierto?, de la eterna condenación, donde van a aparecer Satanás, el diablo, ¿cierto?, y todos sus demonios, en el nombre de los ángeles caídos, en conjunto de todas aquellas personas que no se hallaron escritas en el libro de la vida, en el nombre del Señor. Ese es el lugar definitivo, en el nombre del Señor Jesucristo. Preferentemente se va a aparecer el lago de fuego después, ¿cierto?, del milenio, después del juicio ante el gran trono blanco. Ahí, ¿cierto?, va a haber un lugar definitivo que es el lago de fuego. Muchas explicaciones y hombres dan a entender que este lago de fuego no se encuentra aquí increíblemente dan a entender que no se aquí viene una controversia, que no se encuentra aquí en la tierra, porque la palabra dice que la tierra va a dejar de ser, ya no va a existir en el nombre del Señor. Entonces en algún lugar este lago de fuego va a estar, y en el nombre del Señor la tierra va a desaparecer, pero ese lago de fuego va a permanecer de forma eterna en el nombre del Señor, para la condenación eterna, ¿cierto?, de Satanás, el diablo, sus demonios y las personas, en el nombre del Señor, que no recibieron escrito y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, en el nombre del Señor. Ahora bien, aquí vamos diferenciando algo. Eso lo vamos a entender después, y lo vamos entendiendo. Amén. Porque nosotros tenemos que meditar en la palabra. La palabra de Dios dice que la tierra va a dejar de ser, no va a existir más la tierra. Sin embargo, el infierno y el abismo, en el nombre del Señor, se encuentran en la tierra, en el nombre del Señor. Entonces, si el infierno y el abismo están en la tierra, no podrían dejar de existir, tienen que dejar de existir en el nombre del Señor. Por ende, por lógica y sentido común, a entender, ¿cierto?, que el lago de fuego no puede estar aquí en la tierra, en el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Sentido común, en el nombre de Cristo. Entonces, el objetivo, bien, escúcheme, el objetivo del infierno, del lago de fuego, del abismo, en el nombre del Señor, es el objetivo de la creación del infierno, de todo este sistema, de esta condenación, era primeramente para los ángeles caídos, era para Satanás, al diablo, para los ángeles caídos, ¿cierto? Primeramente fue para ellos, como una condenación, un juicio sobre ellos. Posteriormente, el hombre, la condenación pecaminosa, también pasó a padecer esta condenación.
Como la palabra dice que cierto que entrando el pecado entró la muerte, en el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, pasó a pasar esta condenación, diferenciando que el ser humano tiene posibilidades de escapar de esta condenación mediante el creer en Jesús, ¿cierto? Y ser salvo, no así los ángeles caídos. Entonces hay una diferencia muy importante, que nosotros como ser humano, como creación de Dios, aunque caímos y aunque pecamos, Dios en su misericordia nos otorgó una oportunidad para escapar de esta condenación. Y nosotros sabemos que para escapar de la condenación del infierno, nosotros tenemos que creer en Jesús como Señor y Salvador y andar como Él anduvo en el nombre del Señor. Esa es nuestra chance, nuestra cuerda, nuestro salvavidas, nuestra cuerda de salvación. Entonces es Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. A diferencia, ¿cierto?, de Satanás, el diablo y sus ángeles y sus demonios, en el nombre del Señor, que a ellos no se les dio esa chance. Ellos están condenados en el nombre del Señor al lago de fuego, en el nombre. Entonces Dios creó este tipo de prisiones, ¿cierto?, que están ahí lo vamos a ver, dice la palabra, que están en el centro de la tierra, en el nombre de Dios, ¿cierto?, donde está el infierno. Ahí hay cárceles, hay prisiones de oscuridad, donde hay ángeles, demonios caídos, ¿cierto?, encarcelados en el nombre de Dios. Entonces estas cosas están ahí, que han creado como un medio de castigo, de condenación, de tormento, primeramente para Satanás, el diablo, y los ángeles caídos. Posteriormente para los hombres, ¿cierto?, malvados e incrédulos en el nombre del Señor, y pecadores también está el infierno, como lugar de tormento y de juicio en el nombre del Señor. Dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 3 y 4, reitero, 2 de Pedro capítulo 2 versículos 3 y 4, dice la palabra de esta manera: y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Tremendo en el nombre del Señor. O sea, Dios dice que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que lo arrojó al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Gloria a Dios para siempre. Entonces, en el infierno hay cárceles, y en esas cárceles están los ángeles que se rebelaron en contra de Dios y que fueron engañados por Satanás, el diablo, y están en prisiones y están reservados para el juicio. Gloria a Dios para siempre. Imagínese usted, en el nombre del Señor. Sigamos. En el nombre del Señor. Dice, el abismo. Eso es lo primero que... El abismo. El abismo estaba en el principio de la creación. Eso usted lo puede comprobar ahí en Génesis capítulo 1 versículo 2. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria a Dios. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Gloria a Dios. Entonces ahí usted lee el Génesis 1 y 1, dice que creó el cielo y la tierra. Pero dice la palabra en el 1 y 2, ¿cierto? En el versículo 2, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahí ya estaba el abismo, en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué sucede en este abismo? Vamos a verlo por la palabra de Dios. Dice en el nombre del Señor. 2. El abismo es un espacio importante dentro de la estructura, ¿cierto? Si nosotros lo podemos clasificar como el inframundo, del sistema, de todo este sistema de estos elementos del infierno, en el nombre del Señor, ¿cierto? De lo que sucede después que las personas fallecen o mueren. Es un gran pozo, ¿cierto?, donde van los pecadores, en el nombre del Señor. Es un gran pozo, un gran abismo, que al mismo tiempo dividió, en el nombre del Señor, al infierno y al seno de Abraham. Fue como la aduana lo que dividió, en el nombre del Señor. Entonces podemos entender que el abismo estaba allá en la creación, habían tinieblas sobre él, en el nombre del Señor. También podemos entender que en este abismo, ¿cierto?, que es un lugar donde, en el nombre del Señor, las personas que fallecen, ¿cierto?, sin Cristo, sin Dios, están ahí. Estaba el abismo. En el abismo, por un lado,
estaba el seno de Abraham, donde los muertos, desde el tiempo de Adán hasta la muerte y resurrección de Cristo, hasta ahí llegó el seno de Abraham, uno de los 3 paraísos en el nombre del Señor. Iban ahí, estaban ellos en el seno de Abraham. En el seno de Abraham estaba el abismo, un tremendo vacío, hueco, pozo profundo, y como al frente, en el nombre del Señor, estaba, ¿cierto?, el infierno. Y eso nosotros lo podemos ver justamente aquí en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 26. Reitero, Lucas capítulo 16, versículos 22 y 26, dice la palabra del Señor. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, escuchen, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No lo llevaron los ángeles. Gloria a Dios para siempre. Y en el Hades, o en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿A dónde estaba el mendigo? ¿Dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba en el seno de Abraham y fue llevado, una vez que él murió, por ángeles a ese lugar. Gloria a Dios para siempre. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué hay en el infierno? Hay llama. Gloria a Dios para siempre. Hay tormento. Es un lugar de tormento. El infierno, el abismo, el agua de fuego son lugares de tormento en el nombre del Señor. Y en el infierno hay una llama que atormenta y produce sed y que produce dolor en el nombre del Señor. Entonces, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males. Pero ahora este es consolado. Mire, en el seno de Abraham hay consuelo. En el nombre del Señor. La gente tiene que entender en el nombre del Señor que desde Adán, ¿cierto?, hasta la muerte y resurrección de Cristo, todos los justos no iban al cielo. Eso Cristo lo dijo. No hay nadie que muerto haya podido ir al cielo. Nadie hay al Padre. Todos los justos, desde Adán hasta, en el nombre del Señor, hasta la muerte y resurrección de Cristo, ¿cierto?, iban en el nombre del Señor. Los justos iban al seno de Abraham, porque necesitaba que alguien venciese la muerte y llevase cautiva la cautividad. Aquel que iba a vencer la muerte, aquel que iba a vencer el pecado, aquel que iba a vencer el imperio de Satanás, el diablo, aquel que iba a llevar cautiva la cautividad y iba a llevarse el aguijón de la muerte. Ese es Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. En su muerte y resurrección, Cristo venció el imperio de Satanás, el diablo, le quitó las llaves del Hades y de la muerte en el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Y venció la muerte en el nombre del Señor. Santo es tu nombre. Por eso dice la palabra que Él descendió a lo profundo de la tierra y le predicó a los espíritus esclavos, a sus justos que estaban ahí, aunque eran fieles en tierra, pero producto del pecado ellos no podían ir al cielo. Necesitaba alguien que destruyese y que venciese sobre la muerte y sobre el pecado. Ese es Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Rey. Entonces los justos bajaban al seno de Abraham. Ahí, en ese ahí estaban, increíblemente morían. Y estaban los justos en el seno de Abraham. Estaba el abismo. Y parece ser como que al frente, en el nombre del Señor, estaba el infierno. Oh, santo es tu nombre. Qué cosa, ¿no? Pero en el seno de Abraham, los justos eran consolados. Gloria a Dios para siempre. Eran consolados en ese lugar. Mientras que en el infierno era un lugar de tormento en el nombre del Señor. Y ambos, tanto como los justos en el seno de Abraham, tanto como los malvados en el infierno, gloria a Dios para siempre, estaban totalmente conscientes, porque la palabra dice que ellos hablaban y se podían reconocer. Gloria a Dios, tenían recuerdo, todos sus sentidos estaban activos en el nombre del Señor. Y todos hablaban, era una cosa tremenda en el nombre del Señor. Pero ahí estaban los justos, en el seno de Abraham, siendo consolados, mientras que los impíos, los malvados, estaban al frente, separados por el abismo, en el nombre del Señor. Aleluya, ¿cierto? Y estaban siendo atormentados.
Entonces, el padre Abraham le dice que hay una gran cima, dice aquí. A todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Gloria a Dios para siempre. No pueden. Había algo que los dividía. Había algo que separaba a los justos de los impíos, que no les permitía que de uno al otro lado pasasen. Y eso que los separaba era una gran cima, y el significado cima es abismo, es un pozo profundo, como lo acabamos de ver. Ese era el abismo, traía una división entre un lugar y otro en el nombre del Señor. 3. El abismo posee puertas y llaves, que será abierto por un ángel caído, o tal vez sea el mismo diablo. Dice la palabra del Señor: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 y 2. Entonces vemos que la palabra dice que cayó una estrella. Usted sabe lo que lee en la Biblia, que la palabra estrella también se le dice a los ángeles, pero cayó. Los ángeles de Dios, los ángeles del Señor no caen. Los ángeles de Dios no tropiezan. Gloria por ejemplo, dice que esta estrella cayó. Para que algo caiga, dos cosas tienen que pasar. O te tropiezas y caes, o alguien te empuja y tú caes. Gloria a Dios para siempre. O alguien te lanza y tú caes, o alguien te corta. Gloria a Dios, pero los ángeles de Dios descienden. El que lee la Biblia va a entender en el nombre del Señor que los ángeles de Dios descienden. La palabra describe explícitamente que Satanás el diablo, dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, le enseñó que él vio como Satanás el diablo cayó a la tierra, como una estrella cayó a la tierra. Y muchas veces describe en el Apocalipsis que él ve, ¿cierto?, como el diablo cae a tierra y se levanta con ira. Los que caen, los ángeles caídos, son del diablo, no son del Señor. Los ángeles de Dios descienden, no caen. Gloria a Dios para siempre en tu nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces dice que este ángel cayó a tierra, como una estrella grande cayó a tierra, y se le dio la autoridad, ¿cierto?, para unas llaves. Se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando él abrió este abismo, subió un humo, como un smog, en el nombre del Señor, como un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Gloria a Dios, era tremendo, abrió el pozo, está en el Apocalipsis, ¿cierto? Y salió una cosa como un smog, una contaminación. Escureció el sol, contaminó el aire, en el nombre del Señor, algo terrible en el nombre de Jesucristo. Pero hay llaves, se le dio una llave y una puerta, y salió esto en el nombre del Señor. Entonces el abismo, como el infierno, tienen puertas y llaves en el nombre del Señor. Y en un momento en el Apocalipsis, después del arrebatamiento, en el nombre de Jesús, estas puertas, ¿cierto?, este abismo va a ser abierto. Y va a salir, usted va a ver lo que va a salir de ahí, pues, en el nombre del Señor. Ahora se lo vamos a explicar, lo que va a salir del abismo, en el nombre del Señor, cuando sea abierto. 4. Una vez abierto este abismo, permitirá la salida de demonios a la tierra. Gloria a Dios para siempre. Va a ser tremendo en el nombre del Señor. Va a salir, mira, y antes de eso, en el nombre del Señor, yo quiero acá explicar en el nombre del Señor, la palabra lo dice en Apocalipsis, en el nombre del Señor, que el mismo anticristo, en el nombre del Señor va a aparecer. En el nombre del Señor, aleluya, gloria para siempre. ¿Cuántos saben que el mismo anticristo va a aparecer en el nombre del Señor aquí? Del abismo. Mira, lo vamos a buscar por la palabra de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a buscarlo acá en la palabra de Dios, para que usted me pueda ayudar en el nombre del Señor. Acá lo dice, mire, la palabra de Dios dice acá la palabra de Dios, dice: el mismo anticristo sale del abismo.
Oh, santo tu nombre. ¿Cuántos sabían eso? Dice la palabra del Señor. Dice, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Y será Apocalipsis 17, versículo 8 dice, la bestia que has visto y no es, y está para subir del abismo. Es decir, en ese abismo, en el nombre del Señor, va a subir el mismo anticristo. Gloria a Dios para siempre. El anticristo va a subir del abismo. Y la palabra dice también, en el nombre del Señor, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 6, dice la palabra del Señor, que una vez abierto este abismo, también va a permitir la salida de demonios a la tierra para atormentar a los moradores de la tierra que no tengan el sello de Dios en su frente por 5 meses. Van a salir la cantidad tremenda de demonios. Acerca de 200 millones de demonios van a salir para atormentar a los moradores de la tierra por acerca de 5 meses donde no va a haber muerte en el nombre de Dios. La palabra lo dice y lo vamos a leer. Y, el humo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como el de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de su ala era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Gloria a Dios, en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por sobrenombre el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Amadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó. Gloria a Dios. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Gloria a Dios para siempre. Es tremendo en el nombre del Señor. Otra cosa más. Dice acá la palabra del Señor. Lo vamos a buscar para que usted se informe. Es la palabra del Señor. En el nombre de Cristo. Aquí lo vamos a buscar. Aquí la palabra del Señor. Pero para que usted se dé a entender que la palabra dice. Usted lo puede buscar en el mismo Apocalipsis capítulo 9. En el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9 dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9. Me fue a anotarlo aquí. 9. Cola, hijones. Aquí está. Apocalipsis 9, versículo 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Reitero, Apocalipsis capítulo 9, versículo 16 dice el apóstol Juan que eran 200 millones de demonios que van a salir del abismo en el nombre del Señor. 200 millones van a salir demonios a atormentar a los moradores de la tierra en el nombre del Señor por 5 meses, y la muerte va a huir de ellos en el nombre del Señor. Otro punto más. ¿Qué pasa con el abismo? En el nombre del Señor, Satanás, el diablo, gloria a Dios para siempre, va a ser encarcelado por un ángel del Señor en el abismo cuando Cristo venga, ¿cierto? En su segunda venida, en el inicio del milenio, Satanás, el diablo, va a ser apresado y va a estar ahí en el abismo en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 y 3 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Escuchen bien ahora. Vi un ángel que descendía del cielo. El otro ángel, la otra estrella, cayó. Gloria a Dios. Pero este ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo,
y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 3. Satanás va a ser suelto y sale del abismo al final del milenio para engañar nuevamente, ¿cierto? Efectuando la última gran rebelión de Gog y Magog, para finalmente ser derrotado para siempre por el mismo Dios. O sea, Satanás, el diablo, va a ser, en el principio del milenio, va a ser atado por un ángel que desciende del cielo, lo ata, ¿cierto? Lo deja en el abismo. Y al final del milenio, nuevamente Satanás va a ser suelto en el nombre del Señor. Y la palabra dice que vuelve a engañar y se arma la última guerra de Gog y Magog. Pero la palabra de Dios dice en el nombre del Señor que es destruido. Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 10. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Gloria a Dios para siempre. Tremendo en el nombre del Señor. 7. Bueno, ¿cierto? Vamos en el 7, en el 8. 8 puntos. El abismo será echado, ¿cierto? Escuchen bien, el abismo, todo lo que compone en el nombre del Señor el infierno, todo lo que compone este sistema del infierno, en un momento va a ser echado al lago de fuego para que esto desaparezca. El infierno está en el centro de la tierra, el abismo igual, puede que ellos descienden de acá, los demonios, pero en un momento esto tiene que desaparecer en el nombre del Señor. Y miren lo que dice la palabra, interesante. El abismo será echado al lago de fuego, junto al infierno de Hades y la muerte. El infierno completo y todo lo que lo compone va a ser lanzado en el lago de fuego y va a desaparecer. Y el mar entregó los muertos que había, habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces, el mar entregó los muertos que habían en el mar. El Hades y la muerte, el infierno y la muerte entregaron los muertos que lo tenían ellos, para que fueran juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículos 3 y 15. Entonces, toda esta composición del infierno, la muerte, el infierno, el Hades, todo esto en un momento va a ser lanzado al lago de fuego para que esto desaparezca en el nombre del Señor. Había un maestro, Darío Salas, que explicaba que el lago de fuego va a ser como la supernova. La supernova es como una explosión que se forma la estrella en el nombre del Señor y tiene la gran capacidad de atraer lo que tiene en su cercanía, ¿cierto? Y aunque fuese un planeta, en el nombre del Señor, supernova, en el nombre del Señor, la hace desaparecer. Por ejemplo, si no sé, un astro cercano a la Tierra se transforma en una supernova, la Tierra desaparece. Más o menos es así lo que va a hacer el lago de fuego. Va a hacer desaparecer el infierno, su sistema, todo lo va a hacer desaparecer en el nombre del Señor. Tremendo. En el nombre de Cristo, santo es tu nombre. No quedan unos. El Hades, el Seol o el infierno en el nombre del Señor. A ver, el Hades, el Seol o el infierno, se lo digo explícitamente de forma rápida, es lo mismo. El Hades, reiteramos, es la expresión en griego. El Seol o Seol, el Sheol o Seol es la expresión en hebreo. El infierno es la parte hispana en el nombre del Señor, pero el enfoque, cierto, principal, la idea principal es la misma en el nombre del Señor. Nos quedan 4 o 5 minutitos en el nombre de Cristo. Escuchamos. ¿En dónde, cierto, en qué parte se encuentra el infierno? Escuchen, el abismo. En el nombre del Señor. Dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, en el nombre del Señor, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Entonces, ¿a dónde está el infierno? Está en el nombre del Señor, en el centro de la tierra. Ahí está el abismo, ahí está en el nombre del Señor el infierno. 2. Es un lugar de tormento y, ¿cierto? Y un lugar de llama, el infierno. Además, la persona está totalmente consciente. Si hay un lugar de tormento, está en el centro de la tierra, hay una llama que no se apaga, ¿cierto? Y aparte la persona está totalmente consciente. Eso nosotros lo vimos en Lucas capítulo 16, versículos 19 y 24, ¿cierto? Donde está ahí el rico en el nombre del Señor, en el nombre del Señor se lo vimos. Tiene prisiones de oscuridad y puertas. Ojo con esto. La palabra dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Porque si no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces en el infierno hay prisiones, hay cárceles, hay puertas en el nombre del Señor. Y también dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16 versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán en contra de ella. Imagínese usted que en el infierno está lleno de demonios. Hay ángeles encarcelados. Pero la palabra dice que ni todas las puertas, ni todos los demonios, en el nombre del Señor, aleluya, pueden prevalecer en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así de poderoso es la iglesia del Señor, aunque nosotros no lo creamos y aunque nosotros parece que no vivimos estas promesas, pero Jesús dijo que ni todas las puertas del infierno, ni aunque se abran todas las puertas, las prisiones de los peores demonios que están ahí, no van a poder luchar, no van a poder prevalecer, no van a poder vencer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre, mi alma te alaba. Otra cosa más, 4, el mismo infierno, vuelvo a reiterar, el mismo infierno, ¿cierto? Y muerte entregarán a sus muertos que estaban cautivos para que sean enjuiciados y condenados. Apocalipsis capítulo 20 versículo 13, este es en el juicio ante el gran trono blanco después del milenio. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces el mar, la muerte y el infierno o el Hades, ¿cierto? Para que usted me entienda, van a entregar los muertos que estaban en ellos para que sean enjuiciados y condenados. Una vez que el mar, el infierno y la muerte entreguen sus muertos, ellos mismos van a ser lanzados al lago de fuego para que ya no existan más. Apocalipsis capítulo 20 versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzada al lago de fuego. Gloria a Dios para siempre. Santo es tu nombre. Tremendo, ¿eh? En el nombre. En un momento la misma muerte y el infierno y todo lo que este sistema lo compone van a ser lanzados también al lago de fuego, allá en el gran juicio entre el gran trono blanco, para que ya no existan más en el Señor. Ahí unos minutitos en el nombre del Señor. El lago de fuego eterno. Aquí quiero llegar, ya estamos terminando en esto, Señor. El lago de fuego eterno es el lugar de condenación definitivo posterior al juicio ante el gran trono blanco. Las personas malvadas, los demonios, ¿cierto? El infierno y toda su estructura en conjunto con la muerte son lanzados a este lago de fuego. Tremendo en el nombre del Señor. Van a ser lanzados en el lago de fuego para que desaparezcan en el nombre del Señor. Para que desaparezca este sistema van a ser lanzados la muerte, ¿cierto? Y el infierno van a ser lanzados en el nombre del Señor. Los primeros en inaugurar este lago de fuego eterno, ¿cierto? Son el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 lo dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los primeros en inaugurar el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. El mismo Cristo los lanza vivos ahí en el nombre del Señor, en su segunda venida, antes del milenio, en el nombre del Señor.
El tercero en ser lanzado al lago de fuego eterno es Satanás, el diablo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. La palabra de Dios dice: y el diablo, en el nombre del Señor, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia del falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, el lago de fuego es un lugar de tormento, de condenación eterna en el nombre del Señor. Los primeros tres, en el nombre del Señor, en inaugurar el lago de fuego, son el anticristo, el falso profeta y Satanás, el diablo. Tal como lo cita la cita anterior, es un lugar de tormento eterno. Eso nosotros lo vimos en el nombre del Señor. Otra cosa más, en el nombre del Señor. La muerte y el infierno, en conjunto a toda su estructura, también serán lanzados al lago de fuego. O sea, el cuarto estructura, si lo podemos hacer, en ser lanzado al lago de fuego, es una cosa interesante porque en el infierno están los demonios, hay cosas, hay prisiones encarceladas, hay cosas que nosotros no entendemos mucho, pero van a ser lanzados igualmente al lago de fuego. La muerte y el infierno, en conjunto de toda su estructura, también serán lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20, versículo 14. 5. La muerte segunda se entiende al momento de llegar al lago de fuego, como destino final a eterna condenación. Esto lo dice: bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, 6. Voy a apagar esto. Permiso. Ahí sí. Otro punto más. Dice la palabra. Aquí vamos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 20 y 14. Apocalipsis 21, 8. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 6. Entonces la muerte segunda, nosotros tenemos que entenderla, que es el lugar, ¿cierto?, de condenación, de juicio. Cuando las personas, sea los demonios, el Satanás, el diablo, todos los incrédulos y pecadores, los malvados, ¿cierto?, pasan del trono blanco y son lanzados, ¿cierto?, al lago de fuego, se produce la muerte segunda, que vendría a ser la condenación eterna en el nombre del Señor. El lugar definitivo. El que no se haya escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego eterno, dice Apocalipsis 20, versículo 15. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 y 15. Y por último, 7. Los muertos, los malvados, pasan del infierno, ¿cierto?, desde el mar de la muerte, ¿cierto?, del infierno, hacia el juicio ante el gran trono blanco, para ser juzgados y condenados al lago de fuego eterno. De esta manera se entiende que no existe purgatorio para los malvados. En todo lo que nosotros vimos, en ningún momento hubo un purgatorio. Cuando una persona que no conoce a Cristo aquí en tierra va al infierno, y cuando esa persona va al infierno, en el nombre del Señor, aparece allá en el milenio, después del milenio, pero aparece ya en el trono blanco. Y dice la palabra que hay libros para que el mar, la muerte y el Hades los entregan para que ellos sean enjuiciados y condenados, sean juzgados por todas las cosas que están ahí vistas en esos libros, de sus obras en el nombre del Señor, y posteriormente, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, en el nombre del Señor, van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, el purgatorio no existe. Una vez que usted entra al infierno sin Dios, va sin Cristo, como malvado, usted va a ir a padecer allá ante el gran trono blanco para ser, primeramente, ¿cierto?, va a ser enjuiciado conforme a sus obras, de las cosas que están escritas en aquellos libros. En el nombre del Señor, la muerte, el mar, el Hades van a entregar sus muertos para que sean enjuiciados y posteriormente condenados, y cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida, van a ser lanzados al lago de fuego en el nombre del Señor. Esto es lo que la palabra lo dice. Apocalipsis 20
¿cierto? Versículos 11 y 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gloria a Dios para siempre. Estamos justito en la hora. En el nombre del Señor, este ha sido el mensaje del día de hoy. ¿Cierto? Que vimos los tres infiernos. Vamos a ir a una alabanza y nos vamos a estar despidiendo en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Un precioso mensaje nos tenía nuestro hermano Iván Ramírez, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo, esperando que haya sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y ya nos tenemos que ir, ¿cierto? Porque tenemos una horita en el nombre del Señor, pero sin más, le deseamos que haya sido muy edificado y muy bendecido en este programa que nosotros estamos teniendo, ¿cierto? Los últimos tiempos. Se despide el hermano Joaquín Cid, aquí en Radio Misionera Pentecostal. Que el Dios de paz me los bendiga. Amén y amén.